fui creciendo. Y oye, fue muy divertido que sonara el reloj justo, cuando estábamos cerrando las... Sí, ya está. A ver ahora qué hacemos aquí toda esta tropa. Yo es que cuando acabes me voy corriendo, me clase y vuelvo. Vamos a ver. Pero sí que vamos a ver. Buenos días a todos. Buenos días también a los alumnos que nos ven desde Colombia. Encaramos en la mañana de hoy la recta final de estas jornadas y para ello hemos propuesto una mesa redonda cuyo título es Las libertades y los derechos ante los contenidos de los medios audiovisuales. Como habréis visto en el programa, es una mesa amplia con un panel de profesores especialistas que van a ilustrarnos y van a ofrecernos una visión suficiente de la amplitud de esta materia en el ámbito de los medios de comunicación. Vamos a comenzar, en primer lugar, con el profesor Alexandre Català Bas, es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Es especialista en derechos fundamentales, ha impartido durante muchos años las asignaturas de Derecho de la Información, Libertad de Expresión y Ética Informativa y va a tratarnos un tema relativo al populismo y medios de comunicación. Buenos días. Rápidamente agradecer a los organizadores de las jornadas el que me hayan invitado a esta mesa redonda y a la UIM también por lo mismo. Y entrando rápidamente en materia, habida cuenta de la nutrida mesa redonda, intentaré además ser breve. Yo quería plantear una cuestión que desde hace bastantes años me ocupa y me preocupa, como es la difusión de los mensajes populistas a través de los medios de comunicación. Estamos inmersos en una gran crisis económica. Esa gran crisis económica que arrastra a toda Europa supone o ha conllevado el resurgimiento de movimientos, de partidos de carácter intolerante, de carácter populista, que tienen nulas o escasas convicciones democráticas. Es un fenómeno que se está dando de forma generalizada en toda Europa. Solo tenéis que ver lo que sucede en Grecia, lo que sucede en Francia, por ver dos ejemplos ahora muy recientes y están en los medios de comunicación. Ante este fenómeno, pues bueno, estos fenómenos populistas al final buscan un chivo expiatorio, que en este caso son las minorías provenientes de otros países, inmigrantes, a los que culpan de todos los males. También quiero apostillar una cuestión, que es que a pesar de la grave crisis económica que se está viviendo en España, porque a veces parece que todo lo de fuera es mejor y aquí no nos valoramos, a pesar de esa grave crisis económica, no ha surgido en España un partido de implantación nacional con fuerza, ¿no?, en las urnas, de este carácter populista, racista, xenófobo. Y bueno, y esto también hay que analizarlo. Sí que es cierto que hay pequeños grupúsculos, partidos pequeños de implantación local, que pueden sacar algún concejal,
España 2000 en Silla o, bueno, pues en Cataluña, pues algún movimiento que saca algunos resultados, pero son más bien resultados muy modestos, y esto también es de destacar. Pero en esta situación pues es fácil que en algún momento, como señalaba Alain Touraine, pues solo hace falta que prenda la mecha para que aparezca un partido de esta naturaleza. En esta situación, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? El Tribunal de Estrasburgo siempre ha dicho que la libertad de expresión abarca el mensaje favorable como aquel también mensaje que choca, molesta e inquieta. Porque la libertad de expresión tiene que ser reconocida de forma muy amplia. Si nos quedáramos con estas frases, podríamos pensar que dentro de la libertad de expresión pues caben este tipo de mensajes, estos tipos de proyectos, etcétera. Pero el Tribunal de Estrasburgo matiza que cualquier proyecto político, cualquier tipo de estos mensajes, aunque sea un mensaje a lo mejor estridente, aunque sea un mensaje que raye lo que son los límites, esos límites no son otros que los valores democráticos. Para que un proyecto pueda ser difundido, ha de cumplir dos requisitos. Uno, que los medios utilizados para intentar implantarlo sean democráticos y que el proyecto en sí sea compatible con la democracia. Es un poco lo que en Alemania es la democracia militante. Es decir, el Tribunal de Estrasburgo no amparará los mensajes, los proyectos que intenten socavar el sistema democrático. De allí que, para el Tribunal de Estrasburgo, no se pueda difundir un mensaje de carácter racista, un mensaje de carácter nazi o filonazi, un mensaje de carácter xenófobo. Si esto es así, ¿cuál es la posición de los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación tienen la obligación de informar, ¿no? Tienen la obligación de informar porque nosotros, ciudadanos, tienen ellos el derecho y la obligación de informar, porque nosotros tenemos el derecho de recibir información. Y la aparición de este tipo de partidos o movimientos o mensajes es una cuestión que interesa a los ciudadanos. Pero han de abordar esa información, entiendo, dentro de su ámbito de responsabilidad, de manera que no se conviertan en altavoces de ese tipo de proyectos políticos, de ese tipo de mensajes, de ese tipo de partidos políticos. Hay una sentencia en el Tribunal de Estrasburgo, la sentencia Jersil, que ante unas declaraciones de carácter racista y xenófobo por las que fue sancionado el periodista, la cuestión llegó a Estrasburgo y aunque Estrasburgo al final amparó al periodista, dijo, bueno, vamos a ver, aplicando la doctrina del reportaje neutral, está claro que lo que no puede hacer es tomar partido por ese tipo de proyectos, por ese tipo de mensajes. Eso excede de la libertad de expresión. Otra cosa es que adopte una posición neutral, es decir, la teoría del reportaje neutral, yo no opino, solo simplemente doy la palabra a esas personas para que expresen lo que consideren oportuno. Bueno, y en esta situación el Tribunal de Estrasburgo amparó al periodista. Esta sentencia tuvo muchos votos particulares y muchas críticas por parte de los grandes autores y profesores y doctrina. ¿Por qué? Porque se entendió que ante ese tipo de mensajes que pueden provocar una situación de desasosiego en parte de la población, especialmente en esas minorías sobre los que se focaliza ese mensaje populista, pues el periodista ha de distanciarse claramente de ese tipo de mensajes
y no adoptar solo una posición neutral, decir, bueno, yo dejo que hablen, porque claro, yo dejo que hablen, se convierte en una difusión, en un altavoz de ese tipo de mensajes, cosa que el periodista, el profesional, los medios han de evitar convertirse. Lo que propone el Tribunal de Estrasburgo es la toma de partido del medio de comunicación en el sentido de decir, bueno, esto es una cosa, esto es un tipo de mensaje que no se puede admitir en democracia. Aunque, dice, si se mantiene una postura neutral y queda claro que esa neutralidad no supone un apoyo implícito, pues también estará amparada por la libertad de expresión. Yo me quedaría aquí porque si no nos pasamos del tiempo y los 5 o 10 minutos pasan rápidamente y simplemente pues plantear esta cuestión, ¿no? La situación de resurgimiento de partidos populistas y la responsabilidad de los medios de no convertirse en altavoces de ese tipo de mensajes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Damos la palabra ahora al profesor José María Bernardo Paniagua, que es profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia y entre sus líneas de investigación se encuentra la responsabilidad comunicativa y la comunicación mediática. Precisamente desde este enfoque es el que va a realizar su intervención, analizando cuál es la responsabilidad comunicativa y la construcción de los medios, y la construcción de los contenidos en la programación. José María. Buenos días, pacientes alumnos del aula de la universidad y aún con ganas de estar aquí. Gracias. Gracias a los compañeros que también están sentados ahí, que tendrían que estar a lo mejor sentados aquí. Y muchas gracias a José María y a Reyes como organizadores. Voy a introducir una acotación personal. A medida que uno lee, estudia, reflexiona, ve mucha televisión, se vuelve, bueno, y crece en años, se vuelve absolutamente escéptico. Incluso a veces le faltan criterios. O sea, uno ya viendo Sálvame o Sálvame de Luz o abre los ojos y mira, ya no sabe, porque desde fuera le parece esto es un ataque radical a la libertad de expresión, a la intimidad, y al mismo tiempo dice, bueno, y la gente lo ve, y a mi madre le encanta. Después lees libros que dicen que eso es todo basura y es telebasura. No hablan de cine basura, ni periódicos basura, ni radio basura, sino telebasura. Por tanto, la televisión hay que reivindicarla, pero a lo mejor da de otras funciones. Bien, dicho esto, voy a hablar desde el más absoluto escepticismo y relativismo. No me gusta hablar de objetividad, no me gusta hablar de verdad, son valores absolutos que no sé la vigencia que tienen. Verdad es un concepto filosófico, objetividad es un concepto también de filosofía de la ciencia, pero que nadie se lo cree porque estamos en relativismo. Digo esto porque si algo puedo aportar en estos 5 o 8 desde el principio, que no son mías y así la responsabilidad es de quien las ha dicho. Dicho esto, repito, soy un escéptico radical, pero el escepticismo me lleva a ser responsable y razonable. Me explico. Cuando alguien decía esto ha ocurrido y así os lo hemos contado, nos estaba dando cuenta que estaba diciendo que lo contaba como quería lo que había sucedido, aunque estaba hablando de objetividad o querría hablar de objetividad. La honradez del intelectual, si es que uno es intelectual, es decir desde qué perspectiva habla y con qué objetivos se presenta ante los demás. Yo hablo desde la economía política de la comunicación, con lo cual, como todos habéis estudiado teorías de la comunicación, sabéis dónde
donde me coloco, y defiendo un concepto entre filosófico y teológico que se llama responsabilidad comunicativa. Claro, a los de Derecho esto les suena a música celestial. Responsabilidad comunicativa es un concepto que hemos acuñado. De hecho, si entran en Google, me lo atribuyen a mí y a algunos amigos. La responsabilidad comunicativa es o está concebida como un choque frontal con la desregulación, que es lo que define el neoliberalismo más radical en todos los ámbitos, en el económico, en el político y, por supuesto, en el comunicativo. Se opone también a la autorregulación, porque en el ámbito de la comunicación la autorregulación la harían las empresas y las empresas saben cuál es su negocio y a qué juegan y lo que buscan. Incluso no tengo muy claro el concepto ese de autorregulación regulada. Bien, desde esa perspectiva, la reflexión sobre el título de la mesa redonda la voy a hacer desde 3 textos, 2 de Ignacio Ramonet y 1 de Enrique Bustamante. Ignacio Ramonet, en el trabajo sobre el quinto poder, dice: los grandes medios de comunicación privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general y confunden su propia libertad con la libertad de empresa, considerada la primera de las libertades. Pero la libertad de empresa no puede en ningún caso prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a una información rigurosa y verificada, ni servir de pretexto a la difusión consciente de informaciones falsas o difamaciones. Y continúa: la libertad de los medios de comunicación es sólo la extensión de la libertad colectiva de expresión, fundamento de la democracia. Como tal, no puede ser confiscada por un grupo de poderosos, implica, por añadidura, una responsabilidad social y, en consecuencia, su ejercicio debe ser, en última instancia, bajo el control responsable de la sociedad. Y Enrique Bustamante dice: porque el servicio público no solo debe estar hoy al servicio de los ciudadanos, sino ser la directa de la sociedad civil. A partir de estos 3 textos, una breve reflexión. Libertad es libertad colectiva de todos los ciudadanos. Lógicamente, no se excluye la libertad individual. En el ámbito de los medios de comunicación es libertad de expresión, pero libertad tiene que ir relacionada con los derechos o el derecho a la comunicación y a la información. Primera afirmación propia: los medios públicos y privados no son dueños ni de la información ni de la comunicación. Son gestores, administradores, aunque quede muy mal la palabra servidores, por eso hablamos de servicio público, y cuando no hacen esto son unos transgresores, unos prevaricadores, unos traidores, porque no respetan el derecho de todos los ciudadanos a la comunicación y a la información. Una segunda reflexión, ya entrando más en tema, aunque repito, los textos que he leído serían suficientes para debatir aquí. Yo siempre, os he dicho al principio, cada vez estoy más, ya no solo escéptico, sino confuso, me muevo en cierta ambigüedad. Y la primera es
Cuando hablamos de contenidos, ¿de qué hablamos? No me sirve la diferencia lingüística entre expresión y contenido. Entonces, el contenido es de lo que se habla, es el tema, es el ambiente. En el caso de la comunicación audiovisual, voy a usar un término que al profesor Josep Gavaldà no le gusta, son formatos y contenidos. Las dos cosas. Género, si queréis, pero formatos y contenidos. No se puede diferenciar, porque ahí se generaría un grave error. Es lo que se dice, cómo se dice, desde qué ideología se dice. Por tanto, para mí, contenidos es todo la realidad, de cualquier realidad, sea un caso de violencia de género tratado en un informativo, sea la vida y milagros de alguno de los protagonistas de Sálvame, sea el caso de la niña asesinada en Santiago, sea un documental sobre los brotes verdes en la economía española actual. Son construcciones y es tan importante, están al mismo nivel lo que se dice y el cómo se dice. Tercera cuestión que introduzco. Para entender lo que comento, lo voy a comentar de la responsabilidad comunicativa, partimos, lógicamente, de un modelo, de un sistema de la comunicación en el que hay emisores, que yo suelo llamar dueños, públicos y privados, hay productos y hay receptores. Este sistema, por naturaleza, tiene que tener una lógica sociocomunicativa, es decir, una lógica en la que se defienden los derechos, los deberes de la comunicación y de la información. Cuando se introduce la asimetría de que los dueños buscan fundamentalmente y se marcan la audiencia, se marcan la espectacularización, la construcción del producto, etcétera, cuando introducen el dominio de una lógica económica y mercantil frente a la lógica sociocomunicativa, están transgrediendo, están destruyendo la dinámica de lo que sería un sistema de la comunicación en el ámbito de derechos y comunicaciones. ¿La responsabilidad comunicativa qué es? Pues simplemente es, de forma muy sucinta, la defensa de la lógica sociocomunicativa en este sistema. Los dueños tienen que saber que son gestores, administradores de esa comunicación que no es suya y, por tanto, no pueden hacer lo que quieran con ella. Los productos tienen que estar conformados para que esa comunicación, esa información, tenga los rasgos que debe tener, es decir, no sea transgresora de derechos. Los receptores, para los dueños, no pueden ser meros consumidores, ni mera audiencia que tiene un valor económico cuando se traduce en publicidad, por ejemplo, sino que son personas, ciudadanos, competentes, responsables y agentes en una sociedad democrática. Los contenidos que no contribuyan a esta dinámica democrática de la sociedad, ya sea formando, informando o entreteniendo, da igual. Es decir, aquellos contenidos que no respondan a esta lógica sociocomunicativa se tienen que definir por la irresponsabilidad comunicativa. ¿Qué es irresponsabilidad comunicativa? Los dueños, los productos, los receptores acríticos no se enmarcan en esta lógica sociocomunicativa. ¿Cuándo un informativo es irresponsable? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se hace? Etcétera. Pues cuando un viernes en un Consejo de Ministros donde
se han tratado cuestiones fundamentales para los ciudadanos, se dedica a esos temas o a la realidad social y 5 o 8 minutos a espectacularizar sobre la muerte de la niña en Santiago, con especulaciones, cuando en programas informativos o realities o debates las fuentes de información son los móviles. Es decir, una fuente no contrastada, sin ningún valor documental, que da pie a decir lo que se quiere y cómo se quiere, aunque sea a costa de el deterioro y la destrucción del contrario. Es irresponsable un programa de televisión o una programación de televisión regida por la banalidad. Es decir, regida por todo lo contrario menos lo que debe ser la dinámica de la sociedad, de la cotidianidad, que es conflictiva, que es compleja y que, en cierto modo, un medio como la televisión puede ayudar a eso. Es irresponsable cuando en una mesa, en un debate, hay un fiscal, hay una presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo, hay una periodista que rezuma odio por todos los sitios y se está hablando de la última sentencia de Estrasburgo. El fiscal pretende explicar desde la visión jurídica, entre comillas, de especialista, qué es esa sentencia y la periodista dice, pero usted ha escrito que las víctimas de ETA, o que una de las etarras ya no es una asesina porque no sé qué, esto intenta explicar. Es decir, en un debate la voz, entre comillas, del especialista no sirve para nada. En un debate sobre la muerte de la niña de Santiago, excepcionalmente, era mayoría, los componentes eran mayoría forenses, juristas, y el debate, digamos, iba hacia el estudio de todo lo que hay en torno a un problema como ese. ¿Qué querían los periodistas? No nos digan eso, díganos lo que la espectacularización exige. Y así se construye. ¿Qué exige, y acabo, la responsabilidad comunicativa desde mi perspectiva en la dinámica de los medios? Exige regulación, democracia, pluralismo, crítica y educación. Como regulación, democracia, pluralismo y crítica más o menos se entiende, aunque yo hablo de regulación y, lógicamente, esto es un peligro, dar a un Estado siempre la capacidad de regular. Yo hablo del Estado democrático y hablo de que hay que recurrir a los consejos del audiovisual, hay que recurrir a los consejos plurales, democráticos, etcétera. La mayoría absoluta no es ningún aval. Pero cuando yo digo educación, significa lo siguiente. He dicho antes que los receptores son ciudadanos, son personas competentes o que tienen que ser competentes, que tienen que estar capacitados para recibir el mensaje y actuar responsablemente y críticamente en la sociedad, y por eso reclamo una política educativa en la que la reflexión sobre los medios sea troncal. Si os paráis a pensar en los planes de educación, en todos los planes de educación, los prólogos
hacen unos panegíricos de las tecnologías de la información y la comunicación, lo importante que es el lenguaje audiovisual, etcétera, se olvidan y dicen, estudie matemáticas. Estudie lengua española, y en lengua española eso de la comunicación, eso de los lenguajes audiovisuales no toca. Entonces yo pido una política educativa encaminada a crear unos ciudadanos competentes y responsables en su acción comunicativa. En conclusión, lógica sociocomunicativa frente a lógica mercantil y económica. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Vamos a dar la palabra a Juan Martínez Otero, es profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad CEU Cardenal Herrera, especialista en protección de los niños en el entorno audiovisual y precisamente sobre esta materia pues, ha propuesto su intervención en la mesa. Retos en la protección de los menores de edad en los medios audiovisuales, tareas pendientes para la nueva comisión. Muy bien, buenos días y muchas gracias. Mi idea era reflexionar brevemente sobre la protección de los menores en los medios de comunicación, los retos que tiene la nueva Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones por delante. En primer lugar, a la hora de hablar de control de contenidos en la televisión, también en Internet y en otros soportes, pero bueno, hay que hacer una distinción muy importante que son los contenidos ilegales y los contenidos nocivos. Los contenidos ilegales son contenidos que hay que eliminar y castigar, que superan los límites de la libertad de expresión y, por tanto, no son tolerables. ¿Vale? Un ejemplo de esto sería el discurso del odio, del que nos han hablado, discursos racistas o xenófobos, que nos han hablado en la primera intervención, mensajes que vulneran los derechos de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad. Son contenidos ilegales y no son aptos para ningún público y hay que retirarlos y castigarlos. Piensen, por ejemplo, en relación con los menores, pues un vídeo de bullying, unos niños en el colegio pegando a otro, eso pues, se publica. Evidentemente, lo deseable es que estos mensajes no se produzcan. Bien, respecto a estos contenidos hay un consenso más o menos generalizado. Entramos en un terreno algo más resbaladizo cuando hablamos de los contenidos nocivos, que son aquellos contenidos que son legales, que están amparados por la libertad de expresión, pero que quizá no son del todo recomendables para algunos públicos, principalmente para los menores de edad. Estos son contenidos que no se pueden prohibir, no es deseable que se prohíban, pero tampoco se pueden emitir con una total libertad. La pornografía, como ustedes saben, es un contenido legal. Por ejemplo, una película pornográfica emitida a las 5 de la tarde, ¿vale? Por proteger a los menores. O un cine, una sala X que tenga carteles que exponen sus mensajes a la calle. O ninguna salas de cine que emitan en diferentes salas películas X y películas para menores. ¿Vale? Se entiende que son contenidos nocivos y, bueno, que es importante que los menores de edad no accedan a los mismos. Dentro de esta categoría de contenidos nocivos tenemos, en primer lugar, de un modo muy señalado, la pornografía, pero también están los contenidos violentos, los relacionados con las apuestas, con las drogas, el esoterismo, lo paranormal, etcétera. ¿Vale? Hay algunos más. Bien, paso muy rápido por las causas por las que hay que proteger a los menores de edad. Son ciudadanos que están todavía en un proceso de desarrollo de su personalidad, no tienen asentados sus criterios, su visión de la vida y, por lo tanto, es un público más vulnerable, más maleable, al que es más fácil influenciar y, por lo tanto, pues hay un consenso más o menos universal en todos los países de que no cualquier contenido es adecuado para un menor y, por lo tanto, es bueno protegerles. Bien, luego veremos que a medida que hay que concretar qué contenidos sí y qué contenidos no, aparecen los problemas. Porque esto, hablando en términos abstractos, todo el mundo está de acuerdo, pero luego, bueno, ¿quién dice si una película es X o es para mayores de 18 años o para mayores de 16? No sé si ustedes conocen la noticia de la película Saw 6, que fue calificada como película X, y por lo tanto no pudo, su circulación fue muy restringida en España. Los productores tuvieron que... no sé si son productores, ustedes son más, creo que se llaman el director y los productores tuvieron que recortar la película para que fuera clasificada para mayores de 18, no como película X.
de manera que pudiera exhibirse en salas de cine normales, etc. Bien, ¿cómo protege la legislación de televisión a los menores de edad en nuestro país? Básicamente, hay unos contenidos que se prohíben, en todo caso, que son la pornografía y la violencia gratuita. La nueva reforma de la que ayer les hablaron brevemente, del verano de 2012, añadió un concepto que dentro del contenido prohibido, que son los contenidos relativos a la violencia de género. Bien, creo que toda la gente más o menos especialista en derecho ha criticado esta inclusión en la ley porque, claro, si lees la ley literalmente dice no se podrá sacar en televisión ninguna imagen de violencia de género, ni en cine, ni en películas, ni en series, ni en documentales. Entonces ya está forzando a hacer una interpretación de decir, bueno, contenidos que hagan una apología de la violencia de género. Nuestros contenidos están prohibidos. Luego, la segunda medida es clasificar los contenidos y hacer unas franjas de protección horaria. Entonces, determinados contenidos que pueden perjudicar a los menores, pero de un modo leve, se acotan a las franjas de protección, las franjas para adultos, a partir de las 10 de la noche, otros que entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, etc. Bien, y luego respecto a los contenidos on demand, al vídeo on demand, lo que se invita a las televisiones es a señalizar muy bien los contenidos. Es decir, que cualquier persona que vaya a ver el contenido sepa que eso es para mayores de edad. De manera que los padres o los tutores de los menores decidan libremente si quieren que sus hijos vean esos contenidos o no. Bien, ¿cómo se garantizan estas medidas? ¿Vale? Estas medidas legales, contenidos prohibidos, clasificación de contenido, restricción a franjas de protección, ¿quién las garantiza? Lógicamente, en última instancia, los jueces. Pero también la Administración, digamos que se ha reservado el derecho de castigar a los emisores de televisión, la Administración pública. Estos últimos años ha venido haciéndolo la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y los Servicios, o la Sociedad de la Información, la SETSI. Ayer tuvimos aquí una persona que nos habló de la normativa y cómo se castiga. La Ley General de Comunicación Audiovisual creó el CEMA, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, para que aplicara esta normativa, la normativa audiovisual y, entre otras cosas, la protección de los menores. Bien, el CEMA no ha sido constituido porque el Partido Popular no es enemigo o digamos que es reacio a implantar estos consejos y ha esgrimido dos motivos. En primer lugar, ayer lo mencioné brevemente, que no estamos en una época para ir abriendo nuevas oficinas y organismos administrativos, en una época de recortes, y muy vinculado a eso el coste presupuestario que eso tendría, los gastos de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Bien, este último argumento, quizá el primero pues puede resultar razonable. Ayer también el profesor Boix preguntaba si la proliferación de autoridades independientes es necesaria o no. Pero bueno, la cuestión de la austeridad creo que es un poco demagógica por dos motivos. La primera, realmente el trabajo ya lo está haciendo una secretaría de un ministerio. Bastaría con destinar ese dinero al Consejo Estatal. Y luego, en segundo lugar, a poco que el Consejo Estatal impusiera las sanciones que debería imponer y que SETSI no está imponiendo, recaudaría una cantidad de dinero en multas y sanciones que probablemente daría para cubrir el presupuesto de varias autoridades audiovisuales, ¿vale? Con lo que ese problema me parece que es más ficticio. Bien, una crítica a la sustitución, una última crítica a la sustitución del CEMA por la Comisión Nacional es que la nueva comisión se centra, fijaos el propio nombre de la comisión, Comisión Nacional del Mercado o de los Mercados y la Competencia. Es una comisión que tiene un prisma claramente mercantil o económico. Hace referencia a los consumidores y usuarios. Lo que sería deseable cuando hablamos de derechos audiovisuales, que están tan vinculados con el derecho a la información, la libertad de expresión, la democracia, sería mejor, en mi opinión, que fuera una comisión centrada en la protección de derechos, la que hiciera cumplir la ley, no una comisión estrictamente mercantil, económica, centrada en aspectos pues, del mercado. Bien, en cualquier caso, parece que estos próximos años va a ser esta comisión la que va a intentar hacer cumplir la ley y la que, bueno, tiene que garantizar que los derechos de los menores se cumplan. Vamos a ver, quería mencionaros brevemente, qué desafíos o qué retos tiene esta comisión. Bien, en primer lugar, tiene que aprobar algunas normas. Dentro de la comisión no tiene potestad normativa, puede emitir circulares, algún otro documento,
deberá elevar al Consejo de Ministros o al ministro oportuno unos textos para que se aprueben como reglamentos y, en primer lugar, para dar unas directrices para que se clasifiquen los contenidos audiovisuales bien. Actualmente organiza sus contenidos, los clasifica como quiere. Hay un código de autorregulación porque tiene unos contenidos demasiado abiertos y abstractos y pues realmente no son muy objetivos, son muy resbaladizos. Sería oportuno que la nueva comisión aprobara un conjunto de criterios de clasificación un poquito más nítidos. En segundo lugar, unificar sistemas. Tenemos el sistema de clasificación de películas, que es distinto al sistema de clasificación del Código de Autorregulación y que es distinto de algunos sistemas que hay en diferentes comunidades autónomas. Bien, esto genera algunos problemas cuando tú vas a emitir una película en televisión, porque dices, bueno, ¿qué clasificación tiene? Tengo que clasificarla otra vez, atendiendo a otros criterios. Sería bueno unificar esos criterios. Y luego, en tercer lugar, es importante, o me parece a mí importante, que se apruebe un reglamento sobre cómo codificar los contenidos. ¿Vale? Esa información que tenemos en la TDT, que nos dice, pues, director de la película, clasificación por edades, tipos de contenidos, que es una obligación de los emisores de televisión incorporar esa información a cada contenido, que hubiera un mínimo reglamento para que los emisores informaran de un modo uniforme sobre las características de cada contenido. De manera que un padre pues, pudiera fácilmente decir, oye, a ver qué película estás viendo. Muy bien, puedes verla o decir, oye, mira, en mi casa estas películas no se ven. Y que el padre, de un modo fácil, tuviera la información de qué contenido es ese. Bien, un segundo conjunto de tareas es de inspección y control. Como ha salido también estos días, en el espectro radioeléctrico pues hay mucho pirata emitiendo, hay mucho canal ilegal. Y bueno, digamos que la mayoría de las comunidades autónomas no se han decidido a controlar esto y luego hay canales que se ven en varias comunidades autónomas y tampoco nadie lo está controlando. La Comisión Nacional debería acometer esta tarea de un modo decidido. Y luego, por último, quería hablar del tema de las sanciones. SETSI ha sancionado muy poco, ha sido muy tibia a la hora de castigar. De manera que, bueno, pues la normativa de protección de menores, no diré que prácticamente es una normativa cosmética, pero bueno, hay muchos medios de comunicación que le hacen muy poco caso. Si uno repasa el número de sanciones entre el año 2006 y 2011 que se han impuesto por vulnerar los derechos de menores en televisión, pensad, entre 2006 y 2011, el año que más sanciones ha habido, ha sido 4 sanciones en un año. Pensad, todas las televisiones de ámbito estatal, en todo el año, 4 sanciones. Parece muy poco. Cualquiera que encienda la televisión y vea un rato Telecinco, Antena 3, hay muchas cosas que sorprenden. Dices, 4 sanciones en un año. Ayer la persona de SETSI dijo, bueno, esto está subiendo. El año pasado fueron 7. Bueno, casi un incremento del 50%. Pero son muy pocas sanciones. Evidentemente, no digo yo que haya que castigar, estar ahí con la vara, el poder público, castigando muchísimo, pero claro, si la norma no la haces cumplir, si no castigas nada, pues al final la normativa la cumple quien quiere. Digamos que caemos casi en la autorregulación. ¿Por qué no se está sancionando? Por 2 cuestiones. En primer lugar, por un miedo a enemistarse con los emisores más poderosos. Ningún ministro o ningún secretario de Estado tiene ganas de pinchar a Telecinco o Antena 3 y poner multas muy elevadas, porque evidentemente les criticarán. Sería una especie de acuerdo. Y luego, en segundo lugar, y no se nos puede ocultar, es un terreno muy resbaladizo. Evidentemente, castigar porque un contenido pues, es inmoral o afecta a los menores. Son cuestiones en las que, digamos, que hay sensibilidades muy diversas. Por eso, lo primero que he dicho es que sería importante establecer unos criterios claros de qué se permite y qué no se permite. Esto a veces llega un poco al ridículo. En Inglaterra, por ejemplo, el organismo que clasifica las películas, al final terminan contando el número de tacos que salen en cada película. Entonces, si dices joder 2 veces en una película, ya se va a una categoría. Si dices 3 veces, a otra. En fin, esto parece que es pasarse por el otro extremo. Evidentemente, esto no puede... Quiero decir, no son criterios cuantitativos los que nos van a permitir clasificar una categoría u otra. Pero bueno,
entre un extremo y el extremo de no castigar nada, pues creo que hay que buscar un justo medio en el que sancionar los excesos respetando la libertad de emisión. Bien, lo que está claro es que nunca te van a acusar de censor si no castigas a nadie, que es lo que está pasando. Se castiga tan poco que, oye, el poder público no se está excediendo nunca. Igual se está pasando por defecto. Igual los perjudicados por esta pasividad pues son los menores, que no pueden ver la televisión tranquilamente. Bien, y luego una última cuestión, y con esto termino. Me parece muy importante que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haga públicas sus sanciones. Es imposible encontrar las sanciones de SETSI de estos últimos 6 años. No se sabe qué expedientes sancionadores ha abierto, por qué los ha abierto, ni cuál ha sido la argumentación de las partes. Entonces, claro, esto redunda en una desinformación del público bastante grave. Uno puede decir, hombre, es que está la intimidad de estas corporaciones. Estos son procesos, no tienen por qué ser públicos. Bien, sin embargo, hombre, yo creo que una sanción a una televisión que emite en abierto o que emite a nivel nacional es algo que tiene un interés público muy grande. El artículo 20.1d de la Constitución protege el derecho a la información y el artículo 51.2 protege el derecho a la educación de consumidores y usuarios. Me parece que, esgrimiendo estos dos artículos, se puede justificar que se publiquen esas resoluciones. Pensad, y pongo 2 ejemplos de instituciones que publican las sanciones. La Agencia Estatal de Protección de Datos publica sus sanciones y podemos saber qué procedimientos tiene abiertos y cómo ha cerrado sus expedientes, si ha absuelto o si ha condenado, si ha sancionado o si no. Y eso también da seguridad jurídica, porque uno sabe exactamente cómo se está aplicando la ley. Pero es que en el tema de la televisión es un misterio. De pronto un día aparece una nota de prensa del Ministerio, se castiga a Telecinco con 300.000 euros por no sé qué. Y es imposible encontrar el expediente. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo documentarme de eso? Y luego en el ámbito publicitario, Autocontrol, que es, digamos, la agencia autorreguladora que sanciona los excesos en la publicidad, también publica sus resoluciones. Con lo que creo que la Comisión Nacional haría muy bien en cambiar esa dinámica de no publicar sus sanciones y en su página web abrir pues, una página que sea expedientes abiertos y bueno, que se pueda consultar ahí a quién se está. Esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar la palabra al profesor Gonzalo Montiel. Es el director de Gestión Cultural de la Universidad de Valencia en el Centro Cultural La Nau. Se encuentra como investigador adscrito al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y es miembro del Grupo de Investigación Multidisciplinar en Violencia de Género de la Universidad de Valencia. Asimismo, en su condición de docente, imparte clases en el Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I. Y el tema que ha propuesto para su intervención de hoy es el de las libertades y derechos en una sociedad desregulada. Buenos días. Yo en realidad trataré de, primero de todo agradecer a los organizadores de las jornadas que me hayan invitado, fundamentalmente a José María Vidal, que ha tenido a bien contar conmigo para esta mesa, y yo trataré de, en el breve espacio de tiempo, que intentaré que sea realmente breve, poner sobre la mesa una reflexión y alguna paradoja que espero que sirva para el debate que haya después o el que tengáis vosotros y vosotras cuando salgáis de aquí, ¿no? En primer lugar, cuando se habla de regulación de contenidos y de libertades, de lo que se habla en realidad es de qué modelo de regulación, qué modelo de sociedad estamos construyendo, sobre la base de que la regulación de los contenidos y de los derechos va a incidir de alguna manera en el proceso de producción de la sociedad que queremos tener y de la reproducción de los modelos sociales que tenemos. En el fondo, asignamos a la comunicación una función en la sociedad, una función de muchísimo peso y una función que además va a garantizarnos, construirnos como colectivo y en cierta manera también como sujetos y como ciudadanos, ¿no? Bien, hoy en día en la Unión Europea, en el contexto occidental en el que nos movemos, en esta sociedad globalizada hay 2 modelos básicamente de regulación. Uno que podríamos llamar de liberalismo plural o de pluralismo liberal, que es de alguna manera que
se trata de gestionar en el continente, en el viejo continente, y por otro lado un modelo clarísimamente neoliberal y desregulado o autorregulado, que es un poco el que se impone, digamos, en el ámbito anglosajón, ¿no? Claro, esta dualidad, lógicamente, deja fuera cualquier otro modelo que en un pasado hayamos tenido como referente para construir un modelo de sociedad justa y que suture las desigualdades a partir de un intervencionismo sobre la estructura de la sociedad. Es decir, hay un relato que ha desaparecido y ha surgido un nuevo relato en el grado de libertad que tienen los sujetos, pero que en realidad es muy uniforme, ¿no? Porque en realidad la diferencia entre el pluralismo liberal regulado y el modelo neoliberal radica en quién es el responsable, quién es el sujeto que regula, que modela la sociedad en la que vivimos y que reproduce nuestro modelo de sociedad. En un caso se supone que es una estructura plural de ideologías o de pensamientos que se adscriben al modelo liberal y en otro caso es clarísimamente el mercado. En ambos casos pues nos encontramos hasta ante sucesivas paradojas, ¿no? Realmente los representantes de la pluralidad ideológica en Occidente y en Europa continúan legitimados para construir el modelo social o para dotarnos de un relato de libertades y derechos. Y la otra pregunta es, ¿realmente nos creemos que el mercado es capaz de regular y de modelar ese modelo social? Ahí radica, desde mi punto de vista, el primer debate y de esas, digamos, paradojas o deslegitimaciones de ambos modelos radica también en parte lo que está ocurriendo, ¿no? Nos encontramos en estos momentos en un momento muy interesante en la actualidad, en la que determinados contenidos están abriéndose en canal en los medios de comunicación a partir del descubrimiento de las escuchas del NSA y de la participación del Estado en ese proceso de escuchas, de obtención de información, de gestión de información, de espaldas a el modelo regulado por el pluralismo o el modelo desregulado del mercado, ¿no? Y en ese contexto los ciudadanos, en realidad, estamos un poco levantándonos de hombros y diciendo que eso quizá no va con nosotros, ¿no? Y no va con nosotros, y ahí creo yo que está la otra paradoja y está precisamente el problema, y no va con nosotros porque quizá de alguna manera hemos delegado esa construcción de modelo social, hemos delegado nuestras libertades, hemos delegado parte de nuestros derechos en un modelo de comunicación que ya no está controlado por los sujetos de los que nosotros formamos parte. La colectividad, las instituciones que controlan esos modelos de reproducción social no están en nuestras manos, nosotros no los tenemos bajo control. El equipo de investigación de Des Freeman y James Curran en Goldsmith lleva tiempo trabajando sobre la idea de que nos encontramos mucho más en un modelo que progresivamente tiende a ceder la soberanía de nuestros derechos en manos de empresas que no controlamos en los Estados-nación y de estructuras de comunicación que realmente no se someten a tradicionales que en el fondo son los que deberíamos tener. Bueno, deberíamos tener, pero que no tenemos. Porque en este modelo de pluralismo liberal versus liberalismo desregulado, en Europa se había tomado la decisión de acogernos a un modelo que garantizara el pluralismo. Pero en España todas las medidas que se han tomado han tenido como objeto maquillar de alguna manera nuestra adscripción a ese modelo, nuestra transposición de directivas, pero en la práctica no hay ningún organismo que nos permita regular con eficiencia ese modelo plural. Ya lo estaba comentando el compañero Juan hace un momento, la creación del CEMA fue un fracaso absoluto, no se llegó a crear, y en la Europa A17 somos el único país que no tiene un organismo de regulación de ámbito nacional, de ámbito estatal, que tenga capacidad de control, de recomendación o siquiera de supervisión del modelo de autorregulación. Y por contra, lo que se ha puesto en marcha efectivamente es esta famosa Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que, como dijo Bustamante en una conferencia recientemente, ni se va a preocupar por el mercado ni se va a preocupar por la competencia.
Se va a preocupar por garantizar un modelo de desregulación en el que ya estamos y en el que los ciudadanos, insisto, de alguna manera hemos cedido de facto nuestra soberanía en cada una de las decisiones que tomamos cada vez que gestionamos nuestro modelo, nuestro ecosistema de comunicación. Con lo cual, también tiene poco sentido que vengamos a unas jornadas a debatir sobre el modelo de regulación cuando nosotros estamos cediendo nuestros derechos y nuestras libertades a empresas que están situadas, cuyos tribunales se rigen por legislaciones que en España no se controlan, ¿no? De alguna manera, estamos en un proceso de transición en el que los medios tradicionales o tradicionalmente regulados en los Estados-nación cada vez más están diluyéndose en una sociedad digital en la que aparentemente va a ser el mercado el que la regule, pero si nos acogemos a las noticias sobre las filtraciones de papeles, parece que sí que hay gente dispuesta a establecer modelos de regulación. Lo que pasa es que esos modelos de regulación no van a ser transparentes y van a ser tan opacos como los papeles que Snowden ha publicado, ¿no? O está publicando. Solo como anécdota, anoche escuchaba por televisión una entrevista a un periodista, Germán Aranda, que trabaja para El Mundo y que está analizando los papeles de Snowden en cuanto afectan a las filtraciones de las escuchas en España, y está haciendo el trabajo en Brasil. Y le preguntaron si tenía pensado viajar a Estados Unidos a España y dijo que no, que se lo iba a pensar. Bueno, pues ese es el y hay que pensar si exactamente eso casa con la normativa que creemos que tenemos en nuestro Estado-nación, ¿no? Y bueno, ya digo que iba a intentar ser breve y de alguna manera provocar el debate. Espero haberlo hecho y si eso luego hablamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Pues vamos a dar la palabra a Josep Gavaldà. Es profesor titular de Comunicación Audiovisual, es autor de una amplia bibliografía, de la cual fundamentalmente ha dedicado a la materia regulación televisiva y juicios paralelos, violencia gratuita. Y la propuesta para la mesa de hoy era sobre lo irregulable, sobre la calidad de la programación. Gracias. Buen día. Deprisa, y todos mis agradecimientos en uno. Esbozaré para llegar hasta aquí un calendario conciso que no irá más allá de 1980. 1980 es el año en el que se publica Un solo mundo, voces múltiples, y lo que se proponía desde la UNESCO, en sintonía con el movimiento de países no alineados, era un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Lo que se proponía era la definición de unas políticas nacionales de comunicación que abordasen indisolublemente en el mismo debate el problema de la libertad y el problema de la igualdad. La libertad y la igualdad comunicativas. El año 1979 llega al poder Margaret Thatcher y el año 1981 lo hace Ronald Reagan. El free flow va a ir constituyéndose como la doctrina de la liberalización en el ámbito de la comunicación y la telecomunicación, en abierta contraposición con las políticas nacionales de comunicación. Estados Unidos e Inglaterra finalmente optarán por abandonar la UNESCO y su política liberadora, la regulación de la desregulación, ya me disculparéis, se irá extendiendo especialmente en Europa, claro, porque aquí había mucho que desregular. Aquí en España lo que hacemos por fin
el año 1980 es estrenar la regulación democrática de la radio y la televisión con el preceptivo retraso. En el calendario regulatorio español de los 80 serán cruciales los años 1983 y 1988. En Europa, la década de los 80 es la década de la regulación de la televisión transfronteriza, que culminará en 1989 con la aprobación de la primera directiva, Televisión sin Fronteras. A la postre, lo que hace Europa en la década de los 80 es realizar la regulación libre del sistema dual y de la televisión multicanal. Nos acercamos deprisa. En 1998, un año después de la primera modificación de la directiva Televisión sin Fronteras, el presidente del grupo de alto nivel creado para el estudio de la regulación del audiovisual, Marcelino Oreja, resumirá del siguiente modo el trabajo regulatorio de las instituciones europeas en las dos últimas décadas del siglo. Muy breve. La integración europea, dice Marcelino Oreja, está enraizada en la competencia y en el libre mercado. El futuro del sistema público-privado, propio de la radiodifusión europea, depende de que seamos capaces de conciliar, en la medida de lo posible, estos dos principios aparentemente contradictorios. Quedaba por llegar el siglo XXI. A los españoles nos costó un mundo recorrer el trecho que lleva de 1980 a 2006. Del Estatuto de la Radio-Televisión a la Ley 17/2006, que por fin coloca en Europa a nuestra radiodifusión pública justo cuando se está a punto de aprobar en 2007 la Directiva Servicios y Medios Audiovisuales y justo cuando el servicio público de radiodifusión se dispone a vivir sus últimos días. Nos costará otro mundo a los españoles recorrer el trecho que lleva de 1988 a 2010. Y para entonces Europa habrá acabado de ajustar cuentas con la doctrina del servicio público. La Ley 17/2010 requirió años de un esfuerzo ímprobo. Y entre 2009 y 2012, una ley, la Ley 8/2009 de la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, y un Real Decreto Ley, según las costumbres españolas más acreditadas, un Real Decreto Ley, el 15/2012, de modificación del régimen de administración de la Corporación Radio y Televisión Española. Esa ley y ese Decreto Ley de 2009 y de 2012 liquidarán lo más sustantivo 17/2006. En ausencia de una autoridad independiente, el legislativo y el ejecutivo proceden, en uno y otro caso, a acabar con un modelo de financiación ampliamente extendido en Europa y a cambiar el modelo de elección del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación Radio y Televisión Española, que pasa de los 2/3, que algunos denominan un sistema de mayorías reforzado, pasa de los 2/3 a la mayoría absoluta, en lo que supone una nueva gubernamentalización de la televisión pública. ¿Qué va a programar la televisión pública española? ¿Qué géneros va a programar la televisión pública española? ¿Qué discursos va a producir con su nuevo modelo de financiación?
a la medida de UTECA e hipotecado por un drástico recorte presupuestario. Efectivamente, la calidad no se puede regular. La diversidad y el pluralismo de la programación, la diversidad y el pluralismo que se reiteran permanentemente como principios definitorios del audiovisual europeo, la diversidad y el pluralismo de la programación exigen la protección de la libertad y una financiación adecuada, contra las que han atentado la ley y el decreto ley. Cuando se asignan porcentajes a los distintos géneros de la programación, cuando se atribuye, pongamos por caso, un 40% de la programación a los géneros informativos, no se contempla en ningún caso el análisis de la hibridación discursiva. Lo que suponen para la programación televisiva el infoshow, el docu-soap, el docu-reality, el advertorial, el docutainment y toda la batería de anglicismos que podría extenderse ilimitadamente. Y la otra gran ley, la Ley 7/2010, la tan demandada Ley 17/2010, desde la que me preguntaré por otras programaciones, ¿no? Finalmente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que conviene en obligarlo de una directiva europea. En ausencia de una autoridad independiente, efectivamente, en ausencia de una autoridad independiente, esa ley ya traía aprobado de 2009, con el Real Decreto Ley 1/2009 y con la Ley 7/2009, además de la expeditiva movilización de UTECA, el cambio de la Ley de Televisión Privada que fija ese 27% que acabará convirtiéndose a su debido tiempo en los 2 múltiples para para A3 Media y para Mediaset. Esa Ley 17/2010 será modificada en 2012 y en 2013. Será modificada por la Ley 6/2012, cuyo objetivo es flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. ¿Cómo? Optando por la gestión indirecta a través de distintas fórmulas. Además, las comunidades autónomas que vinieran prestando el servicio público de comunicación audiovisual podrán transferirlo a un tercero con su legislación específica. Las libertades y los derechos, las programaciones de las televisiones públicas, de la flexibilización. ¿Qué va a programar la televisión pública valenciana? ¿Qué van a programar las restantes televisiones valencianas? Más de 1000 trabajadores de la Radio Televisión Valenciana, todos los ciudadanos, estamos pendientes de una sentencia judicial. Y además están pendientes de otras sentencias judiciales algunos antiguos altos cargos de la Radio Televisión Valenciana. Se ha hablado aquí, y no voy a insistir en ello, de los lotes que acaba de adjudicar la televisión pública valenciana. ¿Cómo se han adjudicado? ¿A quién se han adjudicado? Se podría comentar también con qué presupuestos, con esas cifras, qué se puede producir exactamente. Por lo demás, la comparecencia de la directora general de la Radio Televisión Valenciana, la publipromoción
que su televisión dedicó a lo que no se ha externalizado fue ofensiva para cualquiera, me atrevo a decir para cualquiera, y ridícula para cualquiera, mínimamente avezado a propósito de la comunicación publicitaria. Y la televisión digital terrestre valenciana. La televisión digital terrestre valenciana está en el Tribunal Supremo, que ha anulado su adjudicación externalizada. Y acabo con una ley de la que se ha ocupado Juan hace un momento. De la Ley 7/2010 se ha ocupado la Ley 3/2013. La Ley 2013 con la que hemos pasado, ayer por la tarde se habló aquí mucho de eso, del modelo unisectorial al modelo de la convergencia orgánica. La Ley 3/2013 ha enterrado el CEMA antes de nacer. Perdón. Ha enterrado el CEMA antes de nacer. Bien, pues en paz descanse. De acuerdo con la Ley 2013, yo voy a seguir, pero casi nada, los pasos de Juan. De acuerdo con la Ley 2013 de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, este macroorganismo de la convergencia orgánica ejecutará, leo, la supervisión y el control en materia de mercado audiovisual, ¿no? Como subrayaba Juan, ¿no? De mercado audiovisual. Ejecutará la supervisión y el control de obligaciones relativas a los derechos del menor y de las personas con discapacidad, obligaciones relativas a la libertad de recepción transfronteriza de servicios audiovisuales, a la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, a la financiación y producción de obras europeas, a las comunicaciones comerciales audiovisuales, incluidos los anuncios de servicio público o de carácter benéfico. Ejecutará la supervisión y el control de la transparencia de las comunicaciones audiovisuales, del cumplimiento de los códigos de autorregulación y de la misión de servicios prestadores del servicio público de comunicación audiovisual. Y, para terminar, y que no falte de nada, ejecutará la supervisión y el control de la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación. Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que se ocupe incluso de las programaciones de A3 Media y Mediaset, de los 4 múltiples que suma aquel duopolio que nació en 1989 con 2 programaciones, una para Antena 3 y otra para Telecinco, y comenzó a regresar aquel duopolio en 2009 para acabar con 8 programaciones para A3 Media y 8 programaciones para Mediaset. Y acabo con una cita que le gustará mucho a José María Bernal. Armand Matelart, 2005. Vuelvo al principio. Alrededor de Un Solo Mundo, Voces Múltiples y el NOMIC, el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, se ha tejido una leyenda negra. Incluso hoy pocos se atreven a recordar estos antecedentes dentro de la propia UNESCO. Este tabú ha paralizado la posibilidad de un retorno crítico sobre el pasado y sus contradicciones.
sigue impidiendo que se aprecie en su justo valor un momento pionero y original de la construcción de la larga memoria de las luchas para la democratización de la comunicación. El periodo de hibernación de la idea de política pública y de auge paralelo de la autorregulación por virtud del mercado y de la técnica, en los años de la desregulación y de las privatizaciones salvajes, ha contribuido a establecer una tabula rasa epistemológica. Lo menos que se puede decir es que la vuelta de la delegación estadounidense a la UNESCO en 2003, después de 17 años de audiencia, no favorece la desaparición de la hipoteca. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josep. Presentamos ya al último de los ponentes, es el profesor Albert Ituren, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Múltiples convenios y contratos con federaciones y corporaciones deportivas, así como una continua relación con las administraciones públicas, muy concretamente en relación al sistema de información pública ante situaciones de emergencias. Precisamente sobre este último tema versará su intervención con el lema de información administrativa y vulneración de derechos. Buen día, buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la casa que nos acoge, que es la UIM, y también a la Universidad de Valencia, a los directores del curso, de José María Vidal y Enrique Soriano, y también a los secretarios Juan Martínez y Reyes Marzal. A mí me ha tocado la parte más árida de todas, y soy el último, y entonces no sé si ponerme a bailar para llamar la atención. Y también un poco la parte más árida, porque tal vez es la parte jurídica la que más se diferencia de las intervenciones de mis compañeros, que además han estado muy bien y trataré de estar a su altura. Desde el punto de vista administrativo, cuando la Administración da informaciones al público, no ha sido un tema especialmente tratado por el derecho ni tan siquiera por la jurisprudencia. Es más, cuesta encontrar sentencias que traten sobre ese asunto y además que sean sentencias sobre las cuales podamos extrapolar un resultado con carácter general, de teoría general. Es más, yo diría que es todo lo contrario. Veremos que algunas sentencias que citaré y os daréis cuenta cómo el Tribunal Supremo es muy vacilante, va dando bandazos, ¿no? El mismo asunto tratado con 10 años de diferencia, el fallo es totalmente distinto. Cuando probablemente de que no se haya tratado el asunto por el derecho administrativo español, y también porque en la mayoría de estos casos los tribunales están muy contaminados por prensa. Es decir, hay una gran contaminación del magistrado, de la sala, por lo que publican los medios de comunicación, por lo que sale en la tele, y en esa medida la sentencia es prácticamente tributaria de ese arrastre de masas y al final uno nunca saca de las sentencias una teoría suficiente como para poderla generalizar. En España, ya digo, no se ha seguido este estudio y es extraño porque nosotros hemos tenido varias situaciones que podrían haber dado pie a ello, ¿no? Yo quiero recordar que en España hemos tenido varias situaciones de emergencia o de crisis sanitaria. Desde los más veteranos recordarán la colza, pero el asunto de la colza, pero hemos tenido desde las vacas locas, las intoxicaciones por ántrax, hemos tenido también el problema o las supuestas intoxicaciones por ántrax, que se enviaba cartas con un polvo blanco, que luego resultó ser aspirina, pero claro, en aquel momento no se sabía, ¿no? Entonces, todas estas informaciones, o por ejemplo los casos de cáncer linfático vinculados al uranio empobrecido que se utilizó en Kosovo y en algunos destacamentos españoles en el exterior,
Hemos tenido también el caso de la dioxina, con los pollos contaminados por dioxina, de pienso dioxinado, por cremaciones o piensos compuestos por cremaciones de materiales o de restos biológicos de animales. Y bueno, es un sinfín. Yo podría aquí decir, bueno, también hemos tenido recientemente los casos de alertas o de informaciones públicas hechas por la Administración, el juicio de los afectados por la talidomida. Imagino que lo habréis visto. Estos señores, la verdad es que son unos penitentes y han sido muy maltratados. Todo lo que se ha dicho en la tele es una excepción a la regla. Todo lo que se ha dicho en la tele es verdad, es una excepción. Y es así, ¿no? Estos señores, el Estado no advirtió el riesgo, no informó y causó el daño que causó. Pero quiero recordar que como estos hay otros casos, ¿eh? O sea, yo quiero recordar, por ejemplo, aquí el asunto del Lipovay, es un medicamento contra el colesterol que causaba graves daños hepáticos. Hemos tenido también el problema publicitado del Rakuten. El Rakuten, sabéis vosotros que es un medicamento contra el acné. En el fondo es vitamina A en cantidades industriales, es retinol. El retinol deseca las mucosas, por eso quita el acné, pero también deseca el endometrio y provoca abortos. Entonces, claro, ¿cuándo sabemos esto? Pues cuando aparecieron los primeros casos. Y lo mismo con el Dian, el anticonceptivo Dian, y lo mismo con una serie de fármacos vinculados también a la sintomatología depresiva, que son los que los que causan esta serie de efectos. Toda esta información que han suministrado las administraciones con mayor o menor riesgo, más veraces o menos veraces, todas han podido en algún momento causar una vulneración de los derechos fundamentales. En algunos casos para las personas, como luego veremos, y en otros casos para las empresas, ¿no? Imaginemos que se publique que un determinado medicamento es nocivo y luego resulte que no lo sea. Es decir, ¿qué primaría ahí? ¿La salud pública o el derecho de la empresa que sufre un daño? Al mismo tiempo, en todo esto la Administración está entre la espada y la pared, porque la Administración es ese pim pam pum al que todo el mundo le puede pegar cuando quiera. Es decir, si no publica para proteger a la empresa y luego pasa algo, mal. Y si publica y luego no pasa nada, mal también. Es decir, disparen. Haga lo que haga, en un sentido u otro, cuando se equivoque, va a ser responsable por una parte o por la otra. Luego, el papel de la Administración también en muchos casos, y para comprender esto hay que haber estado trabajando en la Administración, porque desde fuera es fácil lanzar críticas y a veces con toda la razón del mundo, pero cuando uno tiene que trabajar y decidir en la Administración, las cosas no son tan fáciles. Parece que lo sean, pero no lo son, porque tiene uno que conciliar muchos intereses y a veces pues no das con el resultado. Y con esto no estoy disculpando actitudes o que son claramente, como aquí se han puesto de manifiesto, rechazables, pero sí que es verdad que esta es una situación pues, que a la Administración le supone un gran problema. En la historia española digo que este asunto no se trató, por ejemplo, y no se trató con todos los casos que han habido, y sin embargo en otros países, por ejemplo en el derecho alemán, este asunto está muy bien tratado y muy bien conseguido. En Alemania, fijaros, como son los alemanes, hacen una distinción en función de la información, en función de la intensidad de la información administrativa. Para un alemán, que la Administración difunda una información al público advirtiendo de un producto o de un riesgo cualquiera sanitario o medioambiental, se establece una escala de graduación de la intensidad, de tal manera que se divide entre lo que es la información, la recomendación, las Empfehlung, o las advertencias puras, ¿no? Warnung, que son las que en el fondo están obligando o condicionando al ciudadano a que adopte una determinada actitud porque hay un peligro. Bien, esta graduación de la intensidad no se produce en España. No se produce en España, ni por la doctrina ni por los tribunales. En Alemania, el hecho de que se graduara ha servido para poder diferenciar
cuando el Estado era responsable o cuando el Estado había causado un daño y debía de indemnizar por haberse equivocado en una información. Como en España no se hizo esa graduación, ni tan siquiera se copió la doctrina alemana, con tantas cosas que copiamos, para una cosa buena, no se hizo. Nuestra jurisprudencia ha sido bastante vacilante, como he dicho antes. La verdad es que iba a utilizar una palabra médica, pero os la podéis imaginar, la jurisprudencia en este sentido no ha resuelto el problema. Voy a poneros unos ejemplos para que veáis en qué términos nos hemos movido. Y se me ha olvidado decir una cosa. Los tribunales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí que ha copiado la doctrina alemana. Bueno, realmente el derecho europeo es prácticamente el derecho alemán, sobre todo en materia de medio ambiente, y por eso lo ha copiado. Y veremos cómo hay unos pronunciamientos del propio Tribunal de Justicia que sí que van por esta línea de la doctrina alemana. Voy a contaros unos ejemplos para que veáis. La primera sentencia que tenemos en España relativa a una información pública que causa un daño, como tal, puesto que pensad que antes de la democracia, pues poner un pleito contra el dictador era bastante difícil, ¿sabéis? Sobre todo si el dictador te insultaba, porque realmente él tenía derecho al insulto, ¿sabéis? Entonces, después de la democracia ya empezó la gente a poder decir a la administración si le había afectado o no. Y el primer caso que se da en España es una sentencia del año 82 relativa a las intoxicaciones por aceite de colza. Aquí veo muchas caras jóvenes, quien lo pillara, pero los más veteranos se acordarán que en España hubo una gran contaminación por un aceite que un aceite que nunca se supo aquello que fue realmente, ¿no? Estaba adulterado, pero nunca se supo el origen, pero adulterado con aceite de colza y causó una gran mortandad en el Estado. Bien, pues ¿qué hizo la Administración en aquel momento? Delante de la alarma social y de que estaba muriéndose la gente, publicó una lista de los aceites que supuestamente estaban contaminados. Había 2 aceites de 2 marcas que pertenecían a una sociedad de 2 personas, de 2 individuos, que luego nunca se pudo demostrar si estaban contaminados o no. No se demostró que no lo estaban, pero tampoco que lo estaban. Esto del año 82 pudo ser así, porque en el fondo, ya digo, el asunto, pues nunca lo supimos la verdad exactamente de lo que había pasado. Sí, algunas, pero otros casos no. Bueno, estos 2 individuos reclaman que obviamente les han hundido la empresa, porque han publicado que estos 2 aceites son tóxicos. Y entonces dice el Tribunal Supremo, la verdad que en una sentencia muy escueta, que la prevalencia de la salud pública en aquel momento prevalecía sobre cualquier valoración económica y, por tanto, la empresa, estos 2 ciudadanos españoles, están obligados a soportar el daño porque en el fondo hay un bien prevalente que está por encima de ese interés económico. Esto tiene un calado jurídico muy importante porque, claro, a ver, es justo que estos 2 pagaran el miedo, porque en el fondo estos 2 pagan por un miedo. O sea, hay un miedo que esos 2 están, no se sabe muy claro, pero per si acaso se ponen en la lista. Luego, si no se demuestra que están contaminados, tienen derecho a cobrar, a ser indemnizados, o tienen que soportar el daño porque el miedo es un bien prevalente al daño efectivo. En aquel momento, en el año 82, el tribunal entendió que tenían que soportar y soportaron el daño. Luego, hay una serie de circunstancias en alguna sentencia. Por ejemplo, hay una sentencia del año 92 que Juan Martínez, sobre el tema que ha hablado Juan Martínez de la publicación de las sanciones. En España, como sabéis, publicar las sanciones empezó siendo una especie de tabú, ¿no? De hecho, ibas a una administración a pedir un expediente, que es protección de edades, no podías tocar nada. Pero en el fondo, digo que hubo un inicio en el que no podías ver absolutamente nada, pero luego, como ha dicho Juan, prácticamente todas las administraciones han publicado sus sanciones, con mayor o menor fortuna. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No solo es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publica las sanciones, es que incluso publica aquellas empresas que están siendo investigadas, que a lo mejor el expediente llega a nada, pero si os vais a la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, veréis, pone empresas investigadas, proceso de investigación. Es decir, que
Y hay otras, por ejemplo, la Agencia Estatal del Medicamento, la de Salud Alimentaria, todas publican sin ningún ambaje, ni sin ningún apego, ni sin ningún nada. Es decir, que parece como que el tabú este del derecho al honor ha desaparecido. De hecho, estaba una sentencia de 11 de febrero del 92, es una nota de prensa que sale a los medios de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, por el cual se anuncia que una farmacéutica tiene varios expedientes abiertos. A que la nota de prensa decía que tenía varios expedientes abiertos, pero ninguno cerrado ni con resolución firme. Bien, y en ese momento el tribunal dice que esa nota de prensa es gratuita y que, por tanto, atenta contra el honor, la propia imagen de la farmacéutica y condena al Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Claro, dices, bueno, ¿esto cómo se compagina con el hecho de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores esté publicando los investigados? Luego, vemos que en España la jurisprudencia es vacilante, las leyes de creación de estos organismos reguladores en las cuales se autoriza la publicación va en contra, en cierta manera, de la doctrina del Tribunal Supremo. Luego, no tenemos un criterio unificado. Hay otras situaciones, por ejemplo, hay una sentencia de 11 de abril del 89, es una nota de prensa sobre un detenido que publica la Guardia Civil diciendo que el detenido ha participado en un secuestro. Posteriormente, el detenido queda absuelto de los delitos de secuestro, de todo lo que se le imputaba. Y entonces él reclama, en una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, una indemnización por la nota de prensa de la Guardia Civil. Bien, ¿qué ocurre? Que aquí es muy importante esta sentencia, porque aquí lo que recoge el tribunal es un criterio muy peligroso, que es la valoración moral de la conducta, porque el delincuente fue absuelto, o sea, el presunto delincuente fue absuelto. Sin embargo, el tribunal dice que debe de soportar el daño, porque lo que publicó la Guardia Civil tenía toda la apariencia de que efectivamente él era el secuestrador. Es decir, ojo, es decir, ¿hasta qué punto, si luego se demuestra que hay una absolución o realmente hay una absolución, tiene que soportar una persona ese daño? A mí este criterio me parece intolerable. Es decir, sobre todo si se hace desde la Administración Pública a bombo y platillo, que ya tenemos resuelto el asunto. Mire, a mí esto, hasta aquí, hasta que no haya sentencia, hasta que no se resuelvan los procedimientos abiertos, aquí, pues, desde mi punto de vista, tendría que, si es una información administrativa, y más de la Guardia Civil en nota de prensa, porque otra cosa es que se entere la prensa, claro, pero si es pública y en nota de prensa, aquí tendría que haber derecho a una indemnización por el daño causado, puesto que, bueno, en fin, yo pienso de esta manera y lo voy a mantener siempre. Hay, sin embargo, otras sentencias más sobre los ámbitos de la protección a la salud. Hay una famosa sentencia del año 93, 5 de mayo, de la Audiencia Nacional. La sentencia no llegó a más. Es la famosa sentencia que, en fin, los más veteranos se acordarán de aquello, en el cual he de deciros que fue retirada, o sea, la sentencia condenó a la Administración a retirar la campaña. Es verdad que hay un voto particular que para mí es el que tendría que haber sido, el que, ya os lo digo, pero fijaros en esa sentencia lo que se decía. En esa sentencia todo se basaba sobre lo siguiente. En la sentencia decía que el preservativo era el método más eficaz para contraer el VIH, o sea, para no contraer el VIH. No, me ha fallado la subconsciente porque la sentencia decía lo contrario. Es decir, los dos que firmaron la sentencia, lo que decían es que, ¿cómo que el más eficaz? Es decir, que hay un porcentaje de duda de que no es el más eficaz, entonces la Administración no puede difundir esa información. Porque si hay un margen de duda, lo que estás dando es un mensaje equivocado. La gente se pondría el preservativo, pero como es el más eficaz, entonces hay un margen de duda de si es totalmente eficaz y, por tanto, esa información no es verídica y la Administración no la puede dispensar. Y se suspendió la campaña.
En el voto particular de Trujol, lo que dice es, oiga, a ver, entre no llevar nada y poner el preservativo, lo que dice Trujol, pues, en fin, es evidente, ¿no? Y, por tanto, la información que da el Ministerio de Sanidad no es errónea, es el más. Que sea el único, no, el más. Bien, pero la sentencia no fue recurrida y la verdad es que se anuló, la campaña tuvo que anularse. Yo siempre he pensado que detrás de ese voto pues habían connotaciones teniendo en cuenta los magistrados, pues no me extrañaría nada que hubiesen otras connotaciones de índole religioso y demás, ¿no? Pero lo bien cierto es que, mirad, que es la única sentencia que tenemos en España de la Audiencia Nacional sobre este tipo de campañas sanitarias en las cuales pues se ha afilado tanto el lápiz, se ha sacado punta tanto sobre el contenido concreto del mensaje, llegando a decir que el preservativo era el método más eficaz, esto pues no se ajustaba a la verdad. Y, te digo, la campaña fue eliminada de los medios de comunicación. Bien, y luego hay dos sentencias más que sí que me gustaría, que son dos sentencias claras, pero que sí que el Tribunal aquí Supremo en protección de la infancia sí que se ha manifestado, que son una sentencia de 7 de octubre del 96 del Tribunal Supremo sobre la campaña del Ayuntamiento de Madrid Respeta a tus mayores. En lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid fue, el fotógrafo se fue a un parque y tomó una foto inocua aparentemente, porque están el abuelo y el niño cogidos de la mano caminando por un patio central rodeado de árboles, o sea, por un pasillo rodeado de árboles, y entonces se ve que el fotógrafo les dijo y entonces aquellos se giran así, y cuando se giran así les hacen la foto. La foto es bonita, pero claro, se ve al nene. Como se ve al nene, bueno, entonces ¿qué hace el Ayuntamiento de Madrid? Pone al abuelo y al nene en todas las pancartas publicitarias la campaña Respeta a tus mayores. Claro, los padres del nene, oiga, que es un nene, no me han pedido permiso, es una intromisión, y por tanto fue condenado el Ayuntamiento de Madrid por la realización de esta campaña. Es decir que, ojo con la información pública que se transmite sin ningún permiso. Cuento esto porque muy habitualmente veo en las páginas web de los colegios públicos o privados o concertados fotos de nenes y evidentemente hay que ir con ojo porque hay una jurisprudencia, aparte de lo que dice la ley, los tribunales. Yo es que al final, hago un paréntesis, no creo en la ley, ¿sabéis? O sea, nunca he creído en la ley, para mí lo único que vale es la jurisprudencia, nunca he creído en la ley, sigo sin creer en la ley y creo que no, al paso que voy, todavía voy a creer menos en la ley, ¿no? Y la jurisprudencia, más allá de lo que diga la ley, yo creo que la jurisprudencia en este sentido es clara, ¿no? Al menor no se le puede tocar, el menor es un bien jurídico protegido con una especial protección y, por tanto, en la sentencia, lo dice el tribunal, no se puede sacar. Y hay otra sentencia también muy interesante, de 19 de octubre del 92, que es la sentencia de Canarias Educación. Es una revista de educación de la Administración Canaria, en el cual sale la foto. Está hablando un reportaje sobre la integración de los discapacitados en el colegio y en los colegios públicos y demás, y también de los enfermos. Y entonces sale en la foto de un niño haciéndose una diálisis cerca del colegio para decir que el niño se hace la diálisis y luego entra al colegio y es una persona que puede compatibilizar a pesar de la tara que supone estar sometido a diálisis, pero y la verdad es que si uno lee el reportaje, pues es enternecedor y no hay nada que reprochar, pero claro, sale el niño haciéndose la diálisis sin permiso, ¿no? Y aunque sea una foto que todo el mundo pues, te crea ternura y además lástima, sobre todo si eres padre, pues claro, tampoco se puede hacer. Y aquí los tribunales condenaron, y además con una indemnización la más fuerte que ha habido en España, a la Administración canaria. Bien, y por último, quisiera comentar, para que veamos en qué se ha movido la protección de la información pública, quisiera comentar dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que nos ponen sobre la pista de cómo se va a mover o cuál va a ser la doctrina de la Unión Europea sobre la información administrativa, sobre las informaciones administrativas. Son dos sentencias, una de 16 de julio del año 98, que es el asunto Bergaderm, y otra, la sentencia de 11 de septiembre del 2002, que es el asunto Pfizer contra Comisión. Son dos sentencias, bueno, hay
Cito estas dos por poner dos, pero hay como 20 en este sentido, ¿no? Está Alfarma, Trenker, Ocalindox, hay muchas sentencias. Yo cojo estas dos porque son probablemente las dos pioneras y a partir de ellas se establecieron el resto. En Bergader el asunto es muy curioso. Hay la comisión suspende la comercialización de un producto que es el bergamteno, que es propiedad del señor Goupil, que es un señor belga que tiene una empresa, es un bronceador solar que contiene bergamteno. El bergamteno es una furocomarina que, según el instituto alemán Max Planck, provoca cáncer, provoca melanoma y provoca cáncer. En cambio, el Instituto Pasteur cáncer. O sea, no solo que no provoca cáncer, sino que protege contra el cáncer. Bien. En esas situaciones donde es un riesgo tecnológico que no sabes si ir para adelante, ir para hacia atrás, en esa situación, al final, lo que hace el tribunal es darle la razón a la comisión y suspender. Bien, ¿qué ocurre? Ya lo he visto. ¿Qué ocurre? Que el señor Goupil, cuando le cierran la empresa, porque no fabrica otra cosa que el bergamteno, al final, ¿qué tiene que hacer? Reclamar daños y perjuicios porque no se ha podido demostrar el efecto del bergamteno. De hecho, los franceses decían que no, los alemanes decían que sí. Bien, ¿qué dijo el tribunal? Dijo el tribunal que cuando hay un asunto de salud pública, lo primero que prima es la salud pública y el señor Goupil y sus 600 trabajadores se fueron a la calle y no cobraron ni un duro, en aplicación del criterio de la doctrina alemana. Y lo mismo ocurrió en el asunto Pfizer, sentencia de 11 de septiembre del 2002, en el cual se suspende la comercialización de la vancomicina, que es un factor de crecimiento para los cerdos que hacía Pfizer en las granjas, y se suspende por su posible riesgo de crear transferencia cruzada, o sea, de crear inmunidad con dos bacterias. Es decir, lo que decía Europa es que si se comía la virginiamicina, esto creaba en la persona una resistencia a un antibiótico y, por tanto, el antibiótico humano no serviría para nada. Bien, todavía no sabemos si hay resistencia cruzada. Estas sentencias del año 2002 todavía no se ha demostrado la transferencia cruzada. Pero la empresa Pfizer no cobra indemnización. Entonces, resumiendo, ¿qué quiero que veáis? Que en materia de información pública, pues la doctrina española ha sido vacilante, tendente en la mayoría de los casos a asumir que el ciudadano tiene que soportar el daño cuando se provoca una información administrativa, porque el bien prevalente va a ser la salud pública. Muchas gracias. Bueno, pues hemos finalizado con el turno de intervenciones. Si os parece, abrimos un pequeño turno para preguntas. Se me ha ido la mano con la moderación, ya habréis visto la hora, se nos ha adelantado, así que si os parece os identificáis, si sois alumno y dirigís la pregunta al ponente que queráis. Buenas, yo soy alumno de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. Y bueno, yo quería hacer una pregunta en referencia al primer ponente, del que no recuerdo el nombre, lo siento, sobre todo el tema de esta ideología xenófoba y tal. Primero voy a empezar con una referencia, porque soy un poco amante del cómic. En un cómic de Superman, Lois Lane le decía a Superman que si no escribes sobre algo, eso no existe. Entonces, juntando un poco esto con lo que ha dicho mi querido profesor José María Bernardo, sobre el tema de la espectacularización, yo pienso que la espectacularización idiotiza, pero no genera una ideología. Entonces, a la hora de difundir reportajes sobre estos partidos de cierta índole xenófoba, como puede ser Amanecer Dorado o España 2000, ¿no se corre el riesgo en cierta medida de... Eso es la primera pregunta, ¿no se corre el riesgo en cierta medida de generar militantes? De cada 10 personas que igual vean ese reportaje, igual una persona se siente en cierta medida identificado, pese a que el reportaje tenga sus connotaciones negativas, porque en cierta medida. Y luego también bajo el punto de vista de, bueno, quien quiera cogerme esta pregunta, ¿no se debería en cierta medida regular legislativamente la aparición o difusión de este tipo de simbología xenófoba? ¿O por el contrario, esto chocaría con el derecho del ciudadano a recibir información? Y bueno, eso es todo. Bueno, la pregunta entiendo que es para el profesor Alexandre Català. Sí.
Bueno, la pregunta es muy interesante, es un tema que a mí siempre me ha preocupado y del que no tengo la solución. Empezando por el final, en el Código Penal hay delitos tipificados como la difusión de la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, el difundir o defender regímenes genocidas o prácticas genocidas, justificar o el holocausto, etcétera, etcétera. O sea que sí que hay penas para este tipo de mensajes. Es un riesgo que se corre efectivamente cuando abordas este tipo de información, el crear adeptos, pero desde luego es una cuestión de interés público y no puedes no informar como si eso no existiera. Pero la cuestión está en el ámbito de la responsabilidad del informador de cómo aborda esa información, de manera que no se convierta en altavoz de esos intolerantes. Y por ahí está la sentencia que he hecho referencia de que solo abordado desde un punto de vista neutral, decir, bueno, te dejo la palabra y tú hablas, pues es insuficiente. Ahora, no informar sobre una realidad de interés público que interesa al público tampoco se puede hacer, no se puede esconder esa realidad. Se trata, al final, es una responsabilidad. Si el informador lo que hace es, con la excusa de informar, convertirse en una apologeta de ese tipo de mensajes, eso estará penado por la ley. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues si os parece, tengo que comunicaros que al final de la jornada de hoy tendréis los certificados que se os entregarán aquí. Para el que no lo pueda recoger, se le enviará a casa, pero lo mejor es que lo recojáis aquí, así ahorramos. Pues como son las 11:30, un pelín antes de las 12, 12 menos 5 aquí. Bueno, gracias.